Estamos hablando de corrupción. Y hoy nos acompaña en el estudio Alberto Núñez Esteva, que es presidente de Sociedad en Movimiento y que es un ciudadano de muchas batallas. Alberto y un grupo de organizaciones de la sociedad civil se han agrupado frente a este último proceso electoral federal y están promoviendo una iniciativa que se denomina Yo voto contra la corrupción. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Tulio, encantado de estar contigo en este programa. Alberto, pues todo el mundo hablamos de corrupción, todo el mundo decimos que estamos completamente insatisfechos de que la percepción de que la corrupción en México se haya incrementado. Hoy decimos que la corrupción es el mal mayor del ejercicio de la política. Entonces me gustaría, para empezar nuestra conversación, preguntándote, ¿qué es para ti la corrupción? Creo que es un cáncer, es un tumor que lleva nuestro país desde hace muchos años, que ha ido probablemente en incremento y que tiene y causa un daño enorme, tanto a partir de la cultura del mexicano, desde el niño que nace dentro de un sistema corrupto, con una familia que en ocasiones pues ven la corrupción como una cosa normal, cosa que es verdaderamente trágico, ¿verdad? Hasta todos los actos de gobierno y todos los actos en donde uno está involucrado y en donde la corrupción, como decía el presidente de la Madrid, pues es el aceite que mueve los engranajes de la maquinaria de nuestro país, ¿verdad? Todavía me acuerdo de aquellas famosas frases del presidente de la Madrid, que por cierto, después de un regañón que le dieron, se arrepintió de las frases. Pero lo dicho, dicho. Y muy bien dicho por parte del presidente de la Madrid. Y que lo dijo en su calidad de expresidente, recordarás. En su calidad de expresidente lo dijo. Y la mera verdad es que tiene toda la razón y así lo recogimos, ¿verdad? Los engranajes de nuestro sistema político se han movido a través de la corrupción. Y eso debemos estar conscientes, es gravísimo para un país. Y tenemos que luchar en contra de la corrupción, particularmente, pero no exclusivamente, los ciudadanos. En esa lucha estamos nosotros y creo que muchos ciudadanos nos están acompañando para evitar que esto continúe en la forma en que está. Es muy delicado, Tulio. Alberto, hace algunos meses Transparencia Internacional con su filial Transparencia Mexicana publicaron los resultados del índice de corrupción, índice de percepción de la corrupción y buen gobierno correspondiente al año 2014. Y llamaba la atención que en una calificación del 1 al 100, donde 100 es, la calificación de 100 es poca corrupción y 1 es alta corrupción, México obtuvo una calificación de 35. Y en la evaluación que hace la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, de los 34 países miembros, México ocupa el último lugar. Es decir, hoy la percepción de que la corrupción en México se ha incrementado o ha permanecido en niveles muy altos, pues está claramente reflejada en estos indicadores que están haciendo diversas organizaciones de la sociedad civil, pero también organismos internacionales. ¿Cuál consideras tú, con la gran experiencia que tienes, Alberto, como ciudadano, como empresario, como líder empresarial, como dirigente de empresa, como padre de familia y como abuelo, de que son las acciones que tenemos que llevar a cabo nosotros los ciudadanos para nuestro ADN poder combatir la corrupción y erradicarla? Si tuviera que decir una sola palabra, diría denuncia. Ten el valor de denunciar. Lleva adelante esa denuncia con las pruebas que tienes y dale seguimiento. Si puedes, hazlo público para que sepamos qué es lo que está sucediendo y en qué termina esa denuncia que tú hiciste. Ahora tenemos medios que antes no teníamos. Antes estaba cerrado entre nosotros y la autoridad. La verdad es que ahora está a través del internet y está a través de las redes sociales y está a través de las páginas web y está a través de muchos instrumentos ciudadanos en donde nos da un potencial que tenemos nosotros que aprovechar. Yo creo que esas armas nuevas hay que aprender a utilizarlas y vamos a utilizarlas. Ya están en una u otra forma empezando la batalla, ya hay denuncias públicas en muchos casos y creo que vamos por buen camino. Pero en una u otra forma hagamos uso de las nuevas armas para denunciar la corrupción.
denuncia y secuencia de qué sucede con la denuncia para que eso se transforme en un arma ciudadana sumamente fuerte. Alberto, yo me siento muy orgulloso que en mi casa me enseñaron que mi principal arma profesional debe ser la honestidad. Y en este programa hemos hablado mucho de la importancia que dentro de los valores en la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los profesionistas, estén estos valores de honestidad, de integridad, de dignidad de la persona. Desde tu punto de vista, ¿qué transformación debe tener el sistema educativo para que todo el combate y la prevención de la corrupción sea parte de la formación individual? Yo creo que es indispensable, Tulio, que dentro del sistema educativo se siembre la semilla de la honestidad desde la edad más pequeña y que la honestidad se vea como algo en que uno está orgulloso de ser honesto, orgulloso de denunciar lo que deba de denunciarse, señalando con dedo de fuego a aquel que cae en deshonestidad. Este cambio cultural hay que hacerlo. Y yo sí creo que a partir de los educandos y a partir de la Secretaría de Educación, a partir del gobierno, debe lograrse que en las escuelas, desde los primeros años, la honestidad ocupe un espacio sumamente importante. Sería y tiene que ser un paso que debe darse y un paso muy importante. Algunos analistas nos dicen que el ejemplo es una de las herramientas mucho más prácticas en términos pedagógicos para que la gente entienda, internalice los valores. ¿Qué sugerencia le harías tú a los que van a ser candidatos a diputados federales para que ellos realmente nos puedan brindar el ejemplo de ser personas honorables y honestas en el ejercicio de sus funciones? Primero, que presenten sus declaraciones, que las hagan públicas. O sea, que veamos con quién estamos tratando nosotros. Puede tener dinero el candidato, puede ser un dinero bien habido, naturalmente, puede ser un empresario exitoso el que se esté lanzando. Yo creo que lo que es importante es que esa declaratoria pueda él sostener cómo llega a esos recursos. Lo que no es posible es que con trabajos en el gobierno de repente salgan con fortunas inexplicables, ¿verdad? Y eso lo vemos con mucha frecuencia y lo estamos viendo últimamente también, ¿verdad? Y eso da mucha rabia al ciudadano. Y yo creo que una cosa que se debe hacer, quien quiere ocupar un puesto público, presenta tu declaración y explica si es una cantidad importante, cómo lograste hacerte de ese patrimonio. Es un paso adelante y creo que será un buen paso que tenemos que ir exigiendo cada vez más los ciudadanos. Yo creo que la lucha ciudadana en este aspecto ha sido muy interesante y considero que hemos tenido un éxito razonable, que debemos continuar con ella para tener un éxito absoluto. Pero es difícil erradicar la corrupción. Vamos en buen camino. Varias organizaciones de la sociedad civil han presentado el proyecto 3 de 3, que significa la exigencia ciudadana para que los candidatos presenten su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y su declaración de impuestos. Los números, creo que llevamos un poco más de 100 candidatos de más o menos 4.800, que son los que hoy se están eligiendo. O sea, pareciera ser que todavía no es una constante en la obligación moral que asume el candidato frente al electorado presentar esas declaraciones. Alberto, tú que has estado en el ámbito empresarial, ¿cuáles son las acciones que has hecho con las personas que colaboran en las empresas que tú dirigiste para que la honestidad sea el valor que estén ellos trabajando día a día y que sea como parte del principio de respeto entre las personas? Creo que lo más importante cuando yo platico con mis gentes, es decir, señores, uno de los grandes valores que tiene esta empresa es la honestidad. Aquí es inaceptable un acto de corrupción y tiene consecuencias. Pero vamos a hablar de que todos tenemos que transmitir honestidad, forma de actuar en el día con día, forma de actuar entre nosotros mismos y forma de actuar con nuestros clientes. Nunca hagamos un acto de corrupción. Nuestros proveedores también, nunca hagamos un acto de corrupción. No aceptemos nosotros que nos pidan a nosotros X cantidad por pagarnos nosotros rápido nuestra cuenta. Es inaceptable.
Y tuvimos casos muy curiosos, porque la cultura de nuestra empresa era pública. Decíamos, no damos un centavo de corrupción, no estamos dentro de ese ambiente. Y los proveedores y los clientes y todos ellos sabían que esa era nuestra forma de actuar y creó una conciencia en que ya no nos pedía nadie actos de corrupción porque sabían que eran inaceptables por principio, por forma de pensar, por forma de ser, por las entrañas de nuestra empresa. Decíamos, la corrupción, aquí se le cerró la puerta y funciona, creo que funciona. Hay que ser valientes, pero funciona. ¿Y cómo lo hacían, Alberto? Porque seguramente había otras empresas que no tenían ese esquema de integridad empresarial y que tal vez tenían la capacidad de ser más competitivos en alcanzar otros contratos utilizando esas prácticas que ustedes que decidieron claramente no ejercer. Nuestra lucha era la competitividad. O sea, nuestra lucha era hablar con quien debiéramos hablar para decir, mira, hicimos el mejor de nuestros esfuerzos. Ve cuál es nuestra propuesta. Ve todo lo que hicimos para ganar esta licitación, para poder ganar esto que nos interesa mucho. Danos una explicación, por favor, de por qué perdimos en esto y te lo aceptamos desde luego, si hay una explicación razonable. Lo que no nos gusta es que hagamos este esfuerzo tan importante y no sepamos por qué perdimos. Me parece que esa lucha que constantemente hacíamos nos dio buen resultado. Nos dio fama, nos dio prestigio y claramente cuando competíamos, pues pensaban dos veces el decir a quién le damos el triunfo de esto, porque sabemos que podemos estar claramente expuestos a una claridad, a una forma en que decimos, queremos que nos demuestren por qué perdimos. Nos parece importante. O sea, es decir, que ustedes también utilizaban esta propuesta que hace un momento planteabas de la denuncia, no solamente como un instrumento de los ciudadanos, sino también de las organizaciones empresariales. Sí, señor. Creo que es importante que la denuncia es el arma importante que tiene el empresario y que tiene la ciudadanía y debemos hacer uso racional de esa arma. Es muy poderosa y creo que junto con lo que se está haciendo, que tiene muy buenas intenciones, ojalá se lleve a cabo. Ya conocemos muy buenas leyes que no llegan a cumplirse, pero creo que debemos presionar a los ciudadanos para que esto se lleve a la vida real, que caiga quien caiga. Y estoy hablando desde los más altos niveles de nuestro país, desde los más altos niveles de nuestro país. Nadie puede estar exento de esta batalla contra la corrupción. Alberto, vamos a ver unos testimoniales de amigos como tú y como yo, ciudadanos como tú y como yo, que les fuimos a preguntar si estuvieran enfrente de un candidato a un puesto de elección popular, en este caso diputados federales, ¿qué propuestas harían para erradicar y combatir la corrupción? Vamos a verlo. Adelante. Es un tema bien complicado, pero honestidad, mucha atención, un buen proyecto sólido y que realmente lo enfrenten. Pues para saber la verdad, la calidad de cada persona, deberíamos tener mayor información todos los ciudadanos para poder conocer la verdad de cada uno de ellos. Pues yo creo que la corrupción nunca se va a terminar, entonces, ¿qué les recomiendo? Pues solo que hagan bien su trabajo y nada más eso. Que no sean tranzas, que no sean una bola de rateros, que trabajen por México, que no se la partan a México, que se la partan por ayudar a México. Yo creo que dejen de trabajar para sus bolsillos. Yo sí les pediría mucho eso. Tenemos que construir un México digno, un México de paz, sin corrupción, y la corrupción se trabaja cuando ellos dejen de ser corruptos. Que dejen de ser corruptos y que realmente trabajen por el país. Pues que ya no sean tan corruptos, ¿no? Que ya se pongan mejor a trabajar. Lo que se están gastando en viajes y gente, pues mejor que lo utilicen para el pueblo, ¿no? Pues que sean honestos nada más, si no, no pueden funcionar. Que hagan el compromiso de combatirla, pero que sea un compromiso real, profundo, que no quede nada más en palabras ni en campañas, sino que se llegue a fondo. La declaración de todos sus bienes, ese sería el primer punto para tener confianza en ellos. Que escuchen al pueblo. Yo creo que es una parte importante de que no voltean a ver al pueblo y no encuentran esa fórmula. Siempre están buscando algo
que les beneficie. Como pudimos observar en los testimoniales, la desconfianza hacia el ejercicio, hacia las personas que llevan a cabo el ejercicio del poder público, esa falta de ese hartazgo que tienen de que hoy no haya un compromiso real de cumplir con la ley, esa idea de que los funcionarios nada más van para utilizar de manera irregular los recursos públicos, pues es parte de este índice de percepción que hoy están reflejando los indicadores internacionales. La corrupción, tú mencionabas hace un momento, es un cáncer. Y es un cáncer que impacta en la instrumentación de todas las políticas públicas que combatan la pobreza, políticas públicas que detonen el crecimiento económico del país, políticas públicas que erradiquen la pobreza que tanto nos duele en este país. Alberto, ¿cuál es el impacto que tiene la pobreza en la gobernabilidad democrática de nuestro país? Mira, la pobreza es una cifra que da vergüenza. Estamos hablando de más de 55 millones de personas, creo que son 57 millones de personas en condición de pobreza. Y llevamos años con presupuestos enormes por parte del Estado combatiendo la pobreza. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados? Creo que las políticas han sido inadecuadas. Creo que se trata de dar limosna al pobre y eso se vuelve pobre profesional. Hay que erradicar la pobreza a través de que el pobre salga de su pobreza por su propio esfuerzo. Me parece que eso es muy importante. La lucha que muchos estamos haciendo, algunos desde el sector empresarial, es formar empresarios, hombre. O sea, que el pobre se vuelva empresario, que forme su cooperativa pequeña, pero que él haga su esfuerzo, nosotros lo capacitemos, le demos vías de comunicación, inclusive propongamos que haya formas de unión entre la empresa que le puede comprar los productos a ese pequeño empresario que está luchando por salir de la pobreza. Eso sí es atacar la pobreza en sus causas. Eso sí es que por dignidad el hombre sienta que por su esfuerzo sale de la pobreza y se vuelve, pues en este caso como estoy hablando, un pequeño empresario, pero que tiene un cielo ilimitado, de acuerdo a su capacidad. Pero son fórmulas para atacar las causas en forma radical de la pobreza. El simplemente dar limosna es crear pobres profesionales que al rato extienden la mano constantemente. Te pregunto esto de la vinculación entre la pobreza y la corrupción, porque técnicamente se dice que un problema tiene un efecto y una causa y un efecto. Y claramente parece que la pobreza tiene como, más bien la corrupción tiene como causa la pobreza. Hoy también, Alberto, estamos observando en algunas partes importantes del país, vimos los hechos que sucedieron el fin de semana en el estado de Jalisco, la capacidad limitada que tienen los gobiernos locales, gobiernos de los estados, gobiernos municipales, para poder también erradicar un elemento importante de la corrupción, que son todos los grupos delincuenciales que hoy están apoderándose de los poderes del Estado. Platícanos, Alberto, tu punto de vista de esta vinculación, corrupción, delincuencia, narcotráfico, que hoy estamos viendo en partes fundamentales del país. Tulio, una enorme preocupación que todos debemos estar conscientes. Creo que el narcotráfico ha echado raíces en México, tiene un poder insospechado de corrupción, tiene recursos económicos casi ilimitados, y lo que hemos visto nosotros en Guerrero y ahora en Guadalajara son puntos de alarma muy delicados. Veamos el caso de Iguala. La corrupción ha abarcado al sistema público, se lo ha llevado entre las patas, ¿verdad? O sea, ahí está el presidente municipal, ahí está su esposa, ahí está el gobernador de Guerrero, y cuando tú analizas esto, ves que están involucrados junto con el crimen organizado en la corrupción, ¿verdad? Y vemos el caso de Guadalajara que acaba de suceder. Bueno, la caída de este helicóptero, la fuerza que tiene el narco, la fuerza que tiene estos criminales organizados para demostrar la caída de un helicóptero del ejército, en este caso, cosa que nunca habíamos contemplado en México y que es un escándalo. Y en Guadalajara están, con mucha razón,
muy preocupados de lo que está sucediendo. Creo que todos debemos estar preocupados. El narco ha tomado una posición que debe alarmarnos y esto es producto de esta corrupción de la que hemos hablado. También dentro de esta visión metodológica causa-efecto, lo que podemos observar, y un poco lo platicamos previo a nuestra conversación, es de los altísimos niveles de impunidad que hoy hay en nuestro país. ¿Por qué no nos platicas, Alberto, esta implicación que tiene impunidad y corrupción y que también lo que hace es que le dota de cualquier ineficacia a la política pública? La cifra que yo tengo en mente es de un 96% de impunidad. Algunos dicen que 94 y otros que 97. Dejémoslo en 96. De cada 100 delitos, solamente 4 llegan a sus últimas consecuencias. Esta impunidad es lo que hace que la corrupción sea tan espantosa. ¿Por qué? Porque el riesgo a beneficio está muy a favor del beneficio, con el poco riesgo en donde se contempla una impunidad del 96%. Eso es una vergüenza, pero debemos estar conscientes de ello. El índice de impunidad de México es de los más altos del mundo, Debemos estar plenamente conscientes de ello y es la impunidad la causa principal de esta espantosa corrupción de la que padece nuestro país. Otro efecto importante de la corrupción, Alberto, también tiene que ver con la baja calidad de los servicios públicos que tenemos los ciudadanos. Sistemas de movilidad, transporte público deficientes, sistemas de seguridad social que no satisfacen de manera adecuada a los ciudadanos que están enfermos, sistemas de pensiones que finalmente cuando el trabajador se retira, pues le queda una parte muy pequeña que no le permite retirarse con dignidad, como lo hacen los sistemas de seguridad social en el mundo. ¿Qué nos puedes decir acerca de la corrupción y su efecto en la calidad de los servicios públicos? Pues mire, yo creo que el problema que tenemos en este aspecto es que el desarrollo de nuestro país es completamente desigual. Estaba leyendo yo las cifras últimas y, hombre, quienes ganan 3 salarios mínimos o menos andan alrededor del 55% de la población, ¿verdad? Quienes ganan un salario mínimo andan alrededor del 10% de la población. ¿Y cómo se puede vivir con dignidad con 3 salarios mínimos y no se diga con un salario mínimo, verdad? O sea, con un salario mínimo que tú tienes que alimentar, primero a ti, segundo, si tienes familia, pues hombre, es un peligro de que ese hombre tenga que recurrir a otros sistemas para poder llevar el alimento básico a los niños. Lo único cierto es que nuestro sistema productivo deja mucho que desear. Pero por otra parte hay una enorme desigualdad, porque si tú ves la cantidad que gana la gente en los extremos de riqueza en comparación con las gentes en los extremos de la pobreza, lo único cierto es que somos de los países más desiguales del mundo. Más que la pobreza, debe preocuparnos la desigualdad que es causa de la violencia. O sea, si un país, todos somos pobres, no nos aguantamos. Hay muchos países africanos que así es, pero la desigualdad da coraje, da rabia a mucha gente y es un peligro latente. Tenemos que estar conscientes de ello. Y la desigualdad en México es de las más graves del mundo. Lo expongo claramente y expongo el peligro que eso significa. Es decir, podemos observar que otro efecto de la corrupción es la desigualdad que tú estás mencionando. Hoy lo que hemos observado, Alberto, es a lo largo de los últimos meses muchas manifestaciones que denotan el malestar, la molestia, el hartazgo de muchos ciudadanos de cómo están ejecutando las políticas, de cómo hoy los políticos no tienen esta capacidad de comunicación directa con los ciudadanos, de cómo las familias están viendo que de manera importante están viendo reducidos sus ingresos, de cómo los padres se preocupan de que sus hijos no puedan ingresar a las escuelas públicas porque hoy están saturadas, de cómo cada vez es más caro el transporte público y muchas veces les cuesta más a los trabajadores ir a trabajar que dejar a su esposa o dejar a sus hijos en sus casas. Me gustaría, para ir cerrando la conversación, Alberto, si tú estuvieras a tus nietos enfrente de ti, ¿qué les dijeras que deben hacer ellos para combatir la corrupción? Yo les diría, miren, tenemos un país maravilloso. Para mí México, a mis 81 años de edad,
no lo cambio por ningún otro. Con corrupción, con todo el problema que se tiene. Yo adoro mi país, lo digo con toda sinceridad. Y este cariño al país se lo transmito a mis nietos. Siempre platico con ellos, le transmito este cariño a nuestro país. Por el cariño a nuestro país nos da una gravísima responsabilidad. Lucha por Dios, lucha contra aquello que está lesionando tan fuertemente a nuestro país, entre otras cosas, la corrupción. No la aceptes y no solamente no la aceptes, sino lucha en contra de ella. Nuestro país lo merece. Nuestro país sería mucho mejor para muchísimas personas si logramos evitar esta corrupción. Lo único cierto es que la riqueza que tenemos es mucho menor por culpa en mucho de la inmensa corrupción que padecemos. Si nosotros logramos erradicar esa corrupción, tendremos mucho mejor riqueza, mucho mejor distribuida. Y un país como México, que sea más rico y que se distribuya mejor la riqueza, sería una maravilla. Si adoramos a México por lo que tiene, por su cultura, por sus tacos, por su familia, por los amigos, por todo eso, pero si además logramos que no haya corrupción y que haya crecimiento económico, no del 2%, no del 2,5%, tenemos capacidad de crecimiento hasta el 6%. Y lo único cierto es que la incapacidad de nuestros políticos hace que estemos creciendo al 2,5% y hace 2 años al 1,2%. No se vale, no se vale. Tenemos que hacer algo para lograr capturar esa enorme riqueza de nuestro país. Alberto, muchas gracias. Gracias por el trabajo ciudadano y gracias por formar su movimiento. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Amigos, solamente recordarles, la corrupción es un gran mal. La corrupción, sí, la solución está en nosotros. Hoy hay un sistema nacional anticorrupción que está por instrumentarse. Hagamos que esto sea una realidad. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y nos vemos en la próxima emisión. Y recuerden, ante todos, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.